A veces ya deja de ser rumores de guerra. La gente está en pleito, las naciones están en guerra. Y Puerto Rico también está en guerra. Hemos hablado aquí muchas veces del tiempo fuerte que nos ha tocado vivir. Y creo que esta palabra de hoy nos va a hablar. ¿Sabe por qué lo sé? Porque a mí Dios me habla a través de su palabra, y a usted también. Pero esta experiencia fue, hacía tiempo no tenía una experiencia como esta. Por lo general uno ora para que el Señor le dé una porción bíblica. Por lo general uno ora para que Dios le imparta un versículo, un tema, algo que le llegue a uno a la mente o al corazón para predicar un domingo. Pero de viernes para sábado, esa madrugada, no había podido dormir muy bien. Estaba haciendo otras cosas porque pues no tenía sueño. Y cuando me quedo bien dormida, cerca de las 4, como era sábado, dije pues no hay problema porque me puedo quedar durmiendo un poquito más. Pero me susurraron a mi oído esta palabra. Y caí sentada, porque fue una voz fuerte. Y cuando me siento, sin bajar las piernas de la cama, me senté, me incorporé. Le dije al Señor, bueno, esto que yo siento es para mí. Es que quieres hablar conmigo, me quieres decir algo a mí, porque ya yo tengo el mensaje del domingo. No se te ocurra cambiármelo. Y yo hablo así con el Señor. Me voy a acostar porque eso es que yo haga lo que dice eso y me voy a volver a acostar a dormir. Me acosté otra vez y cuando me acuesto, cierro los ojos y le digo al Señor, ahora es que voy a coger el sueñito bueno. Y el Señor me dijo, levántate. Levántate. Necesito que le hables a la iglesia sobre esto. Y dije, wow, ahora. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. La palabra que me susurraron en el oído fue, resiste. Mi versión es Nueva Traducción Viviente. Si la tienes en tu celular, la puedes buscar en la parte de arriba, en la aplicación, y te la va a cambiar. Tengo aquí Reina Valera, pero la traducción los versículos que me sonaban más como esto que la Reina Valera. Dice la palabra con la unción del Trino Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Padre, yo necesito tu ayuda. Yo te pido que tú unjas esta palabra una vez más. Esta palabra que ha de hablarnos a nosotros en esta mañana. Tú eres quien sabe todo, conoce todo. Aún lo más recóndito y lo más escondido que podamos tener, tú lo sabes. Y en esta mañana yo necesito impartir esta palabra como me la entregaste. Y que esta palabra siga hablando a mi vida como has estado hablándome. Y que le hable a mis hermanos en esta mañana. Tiempos de sacudidas, tiempos fuertes, tiempos donde veremos cosas fuertes, donde escucharemos malas noticias, donde a lo mejor nos tocará la puerta de alguna manera o de otra, algún momento fuerte. Y hoy nos estás recordando como iglesia, porque no sabemos del día de mañana, que resistamos, que tú estás con nosotros. Padre, en tus manos estoy, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Me gustaría comenzar esta mañana hablando de lo que es resistencia. Y hay
muchísimas definiciones para resistencia. Esta semana, el jueves, Dios usó a Cani para hablarnos de que no importando la situación en la que estemos, ni cómo nos sintamos, hay que estar alegres y hay que tener alegría. Y de verdad que esa palabra tocó mi corazón y doy gracias a Dios por eso. Pero me gustaría definir lo que es resistencia, porque aunque los diccionarios y hasta la palabra tiene su definición, resistencia es la capacidad de hacer las cosas bien a pesar de las condiciones adversas. Es salir fortalecido de la prueba. Es soportar la presión. Es soportar obstáculos. Es estar preparado para momentos difíciles. La resistencia es entendida como la acción o la capacidad de aguantar y tolerar a pesar del dolor o del cansancio. La resistencia no es solo la capacidad para soportar algo difícil, sino también la capacidad para convertirlo en algo glorioso. Y hoy, en los minutos, ¿verdad?, o el tiempo que tenga, yo espero poder terminar esta palabra que el Señor me dio. Porque la palabra me dice que no podemos resistir solo por resistir. Resistencia no es sinónimo de terquedad o de obstinación. Es más bien la fortaleza y la consistencia cuando queremos alcanzar algo. Resistencia es igual a la suma de consistencia y tenacidad. Y lo triste de este tiempo es que no todo lo que brilla es oro. La dificultad de este tiempo es que somos una generación demasiado superficial. La gente vive con su corazón lleno de emociones, pero con un cerebro vacío de convicciones. Y esta generación, no hay duda de que fácilmente es quebrantable. Y lo sé porque en estos días había 2 vidas incitando a la guerra, a pelear en Puerto Rico. Vamos a resolver esto de la mejor manera que sabemos hacerlo, que es peleando, imponiéndonos. Y no tengo duda de que podría ser, porque este tiempo, esta población, esta generación, y estoy hablando de Puerto Rico, local, aquí, es una generación que por cualquier cosa que pasa, por cualquier suceso que acontece, la gente se mueve a eso. La gente no tiene firmeza o convicción en lo que cree. Y lo digo en términos generales, a lo mejor no todo el mundo es así. Pero el pueblo de Dios tiene muchas emociones. Pero nuestras emociones son diferentes porque van cargadas con la palabra de Dios. Y por eso en los momentos más difíciles podemos estar firmes, podemos mantenernos fuertes, no por nuestra propia capacidad, por nuestra propia experiencia o madurez, sino porque estamos confiados en que Dios es nuestro Dios, es nuestro Todopoderoso, que no nos deja solos en ningún momento. En nosotros está la decisión de vivir nuestra fe como acero, un acero fuerte, de hecho, como un acero inoxidable, o como una fuerte convicción de que lo que hemos creído es lo correcto porque está en la palabra. Pero lamentablemente leí un artículo de José Mendoza, que es director de la Coalición del Evangelio. Tuvo un tiempo en Santo Domingo, pero ahora vive en Perú, y yo recibo esa revista y estuve leyendo algo que me afectó mucho. Él dice que nosotros debemos tomar la decisión de vivir nuestra fe
de forma fuerte, como un acero fuerte, y no como una imitación de plástico. Así compara la fe de muchos. Y yo quiero que en esta mañana usted analice que las personas en su sentido común toman la palabra resistir como aguantar hasta que pase o llegue alguna ayuda. Algunos hasta esperan que a través de la prueba o a través de la dificultad o de lo que está generando algún malestar o alguna incomodidad, en el proceso hasta perdamos algo a causa de haber resistido o a causa de haber pasado por alguna prueba. Y bíblicamente la palabra nos reseña diversos personajes bíblicos que pasaron por procesos donde tuvieron que resistir hasta lo último para poder permanecer firmes. La pregunta de esta mañana sería: ¿cómo prueba el Señor la calidad de nuestro corazón? ¿Cómo realmente Dios sabe que le amamos de verdad? ¿Cómo realmente Dios sabe que le soy fiel de verdad? ¿Cómo realmente Dios sabe que le soy íntegro? Íntegro, que lo mismo que ves aquí es lo que ves en mi casa, es lo que ves en el trabajo, es lo que ves donde quiera que nos movemos. Alabado sea el Señor, Dios le bendiga. Qué bueno. No importa. Hay un proceso por el que Dios nos va a pasar y es necesario que lo pasemos, pero que resistamos, porque muchas veces nos va a estremecer, nos va a sacudir, nos moverá nuestros cimientos, pero Dios ha prometido que va a estar con nosotros. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Dios prueba mi corazón? Pues lo hace a través de la presión que ejerce sobre nosotros para que podamos, a través del proceso que sea, que vivamos aquí en la tierra, no importa lo que nos mueva, no importa lo que nos sacude, no importa con lo que nos enfrentemos, seamos capaces de mantener nuestro compromiso con Dios, mantenernos firmes y a la misma vez mantener el testimonio delante de los que nos miran, para que entiendan que a pesar de que pasamos por batallas y pruebas, hay algo diferente en nuestra vida que se llama Jesucristo, y que en medio del proceso, aunque a veces sintamos desfallecer, Dios está con nosotros. ¿Y hasta qué punto podemos resistir? Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos especialistas en el cuerpo humano establecen unas medidas y unos parámetros de lo que puede resistir un cuerpo, de qué necesita un cuerpo para poder estar saludable y para poder combatir inclusive esta pandemia que hemos enfrentado y que todavía estamos en medio de ella, no se ha acabado, y diversas enfermedades. Y usted sabe que yo no voy a hablar de eso aquí porque yo no soy doctora, ni mucho menos corro por esa línea, pero nos dijeron que había que cuidar nuestro cuerpo, que había que aumentar las defensas, que había que mantener nuestro sistema inmunológico saludable para poder resistir cualquier ataque de cualquier infección, inflamación o cualquier agente extraño que quiera invadir nuestro cuerpo. Y yo creo en eso. Creo que nosotros tenemos que cuidarnos, somos el producto de lo que comemos y tenemos que comer saludable. Todo el mundo dice amén, aleluya, y todo el mundo dice sí, amén, y gloria a Dios. Pero es un proceso, yo lo sé. Pero hoy yo no voy a hablar de eso. Yo creo que la palabra es clara, y aunque choca con nosotros muy fuerte, y lo hemos venido hablando todos estos domingos, este capítulo de Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando muy claramente de lo que es tener ataques y mantenerte fuerte y resistente. Todos los ataques no son iguales, no todas las formas que el enemigo usa para trabajar contigo y conmigo es igual, pero lo importante de esto no es la forma en cómo Satanás me ataque, es la forma en la que yo lo voy a enfrentar. Y en Romanos 5:3, en la Nueva Traducción Viviente decía: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades,
porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Pero ¿quién se alegra? Búsquemelo y me lo deja saber. ¿Quién se alegra cuando tiene una situación difícil? ¿Quién se alegra cuando hay algo que nos afecta o que nos altera nuestra tranquilidad o nuestro gozo, nuestra alegría? Como decía Cariño Pérez, aleluya. ¿Cómo puedo alegrarme cuando estoy pasando por alguna situación difícil? La palabra es certera, la palabra es clara. La palabra me dice, está siempre gozosos. Entonces la palabra no me da un término medio. La palabra me dice que aún a pesar de lo que yo pueda estar viviendo, yo tengo que tener alegría. Aprendimos el jueves, cuando estuvieron aquí el jueves, que no importa lo que yo pueda estar pasando, yo tengo que mantenerme gozoso, alegre. Pero alguna vez en medio de cualquier circunstancia has visto o has sentido, gracias siervita de Dios, has sentido que Dios no está contigo, has sentido que Dios no te ayuda. ¿Por qué tengo que pasar por tantas situaciones? ¿Por qué tengo que pasar por tantos problemas? ¿Será que Dios es indiferente a mi sufrimiento? ¿Será que Dios no sabe lo que yo puedo estar pasando? ¿Será que a Él se le olvidó que yo necesito una intervención pronta de Él? Pues déjame decirte en esta mañana que no. Dios siempre está pendiente de nosotros. Dios jamás, óyelo bien, esa palabra jamás a veces choca un poquito también, pero es la realidad bíblicamente hablando. Dios jamás será insensible a tu sufrimiento y tampoco te va a llevar más allá de lo que puedas resistir. Y aquí hay personas que tienen testimonio de lo que es pasar por cosas muy fuertes y haber salido al otro lado y haber resistido y haber vencido. Dímelo si no es verdad, Yolanda. Ana Norma, Nicolás, que han pasado por momentos duros. Xiomara, que estuvo hospitalizada muy fuerte, sus pulmones afectados. El testimonio lindo que contó María aquí, poderoso, de lo que Dios puede hacer. Pero Dios jamás te va a llevar a una prueba o a una batalla que tú no puedas resistir. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios certeramente, seguramente les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Entonces tú y yo no vivimos a lo loco. Tú puedes ser sacudido de alguna manera en la vida personal o física, en tu trabajo, tus familiares, alguna situación que te llega de momento. Pero la garantía no te la doy yo, te la da la palabra. La palabra nos está diciendo que Él nos va a dar la batalla, nos va a dar la prueba, va a permitir que pasemos por esto, porque Dios sabe hasta dónde podemos resistir, pero a la misma vez, en algún momento dado del proceso, Dios dará la salida. Para que no te desesperamos. O sea, yo me preguntaba en esa madrugada, ¿cómo fue la resistencia del apóstol Pablo, un hombre que pasó por tantas cosas? Oye, ¿qué características espirituales tenía? Porque la Biblia dice unas cosas, pero no hay nada mejor que convivir con una persona y estar al lado de esa persona y conocer todos sus defectos y sus cualidades. Y yo me preguntaba, ¿qué características espirituales tendría Pablo? ¿Qué mentalidad divina, tenía Pablo para pasar por un naufragio, para que lo persiguieran, para que lo condenaran, para que lo metieran a la cárcel? A Pablo le hicieron de todo lo que humanamente uno pudiese imaginar, terrenalmente hablando. Lo persiguieron, lo apedrearon, sufrió latigazo. Parecía como si los obstáculos, en vez de matarlo, lo fortalecían. Y lo sé porque en medio de la cárcel, en medio de un proceso, en vez de quejarse, porque yo me amparo en la palabra, en vez de quejarse, lo que hacía era cantarle a Dios. Entonces yo necesito llevarte en esta mañana a entender
que hay unos pasos para podernos mantener resistentes ante el ataque del adversario. Porque a veces pensamos que el adversario viene de forma personal. Puede pasar. El ataque puede ser personal contra ti, pero también puede ser contra los tuyos o puede ser contra la iglesia en general. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos caminar a ciegas. Tú y yo tenemos que evaluar el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo donde se está probando la esencia de tu evangelio, la verdad de lo que tú has creído. Se está midiendo en balanza si realmente tú eres un hijo de Dios con convicción, con firmeza, o eres un hijo de Dios de nombre, como un nombre de plástico, como decía José Mendoza. Este es el tiempo donde se está probando no cuántas veces vienes a la iglesia, que es sumamente importante y necesario para poder crecer en la palabra y para poder crecer en la fe, porque si no, Dios no hubiera dicho no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Cada palabra que hay en la palabra, valga la redundancia, cada versículo, cada expresión fue escogida con una unción del Espíritu Santo para marcar nuestra vida para este tiempo. Porque Dios sabía que nos iba a tocar vivir en este tiempo. Los que ya murieron y murieron en Cristo, pues amén, gloria a Dios, ya se nos adelantaron. Pero a ti te tocó y a mí me tocó vivir en este tiempo. Entonces, ¿cómo yo voy a reforzarme? No es tan solo orar, no es tan solo ayunar, que son las herramientas extraordinarias que Dios nos ha dado y que no las podemos soltar en ningún momento. Créeme que lo hablamos el domingo pasado, cuando yo me desconecto de alguna manera de mi comunión con el Señor, me desestabilizo. Créame, las cosas me vienen de manera inesperada y digo, oh, es que has fallado en la oración, es que no me estás buscando como antes. Estoy hablando de mí, yo soy tan fea como tan franca. Y yo he vivido momentos donde me he desatendido de la rutina espiritual que estoy acostumbrada. Y usted a lo mejor también, porque somos humanos, porque hay cosas que nos distraen. Pero en este tiempo no es tiempo de distraernos, iglesia. Y a lo mejor usted dice, oh, Dios mío, y dale que es tarde. Y que mucho insiste la pastora con lo mismo. Y dale que es tarde, y dale que es tarde. Pero ¿sabe qué? Es una gran verdad. Yo tengo que aprender a resistir los ataques que de alguna manera vienen de formas sutiles y otros vienen de forma abrupta, que tú te das cuenta, pero hay cosas que vienen para atacarte y atacarme de manera sutil. Y si no abrimos nuestros ojos, el enemigo gana territorio y hace lo que le da la gana. Entonces yo quiero compartir contigo algunos puntos importantes de cómo tú y yo debemos mantener nuestra resistencia en este tiempo. ¡Wow! ¿Qué tiempo es esto? Y voy a comenzar hablándote de que tenemos que tener una mentalidad resistente. Y para tener una mentalidad resistente, tenemos que tener una voluntad de hierro. Tú y yo tenemos que tener una voluntad de hierro, una voluntad de seguridad, autoafirmarnos, autobendecirnos permanentemente porque Dios nos ha bendecido ya. Nunca te rebajes, nunca te descalifiques, nunca te automaldigas, nunca te automaltrates. Bendícete, ámate, para que cuando vengan las tormentas en tu barco, te encuentres con tu voluntad inquebrantable. No importa lo que me venga, yo soy bendecida. No importa lo que el enemigo quiera atacarme, tú me amas, Señor. Y cuando tú tienes esa voluntad y esa disposición, oh, yo no sé si le estamos levantando la autoestima a alguien en esta mañana, pero es necesario que tú y yo entendamos que somos hijos y hijas del Rey de Reyes. Somos un pueblo separado, un pueblo escogido. Primera de Pedro 2 dice que somos un pueblo, el pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no somos cualquier cosa. Entonces todo lo que hagamos, la palabra dice que nos va a salir bien. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú tienes una voluntad clara y una voluntad sólida y una voluntad con firmeza, porque voluntad es cuando tú te dispones a hacer algo. Yo creo en esto y me voy a firmar en esto. Cuando tú crees en esto, cada vez que viene alguna sacudida,
y tú te sientes cansado. Yo no sé si usted ha pasado por eso. Yo me he sentido cansada a veces a nivel espiritual, cansada de luchar, de no ver las cosas que suceden como yo quiero que sucedan, o que la gente no responde como yo quiero que responda. Soy humana, iglesia. Pero la palabra me dice que cuando eso viene a mi mente, yo la rechazo y le digo, no, te equivocaste. Yo lo creo un Dios poderoso, un Dios que es fiel, un Dios que si le creo, Él va a hablar, Él va a responder. Yo le creo a Cristo que me fortalece y todo lo que haga obrará para bien. Así que yo tengo una guía que me va a dirigir en el proceso para poder resistir. ¿Cómo puedo levantar y tener esa voluntad con firmeza, la voluntad de hierro? ¿Cómo puedo sentirme bien? Y la palabra me dice en Romanos 12:3 que de acuerdo con mi nivel de fe, así será mi nivel de autoestima. Pensar de sí mismo con cordura conforme a la medida de la fe, dice Pablo. Si tu fe crece, tu autoestima crece. Y hay medidas de fe, yo lo sé, pero tú y yo tenemos que alcanzar el máximo con Dios. ¿Y qué es la fe? Porque la gente ha definido fe, predica de fe, habla de fe, pero en la esencia no saben lo que es. La fe es una manera de pensar. Pablo dice, la fe es por el oír y el oír la palabra. O sea, yo oigo la palabra y tengo fe. Yo me alimento de esta palabra y esta palabra implanta en mi mente esta palabra para poderla decretar cuando viene el enemigo a sacudirme, cuando viene a perturbar mi gozo, cuando hay algo que me estremece, que me sacude las entrañas, que me hace tambalear mi fe. Yo le digo, te equivocaste, porque yo he creído en su palabra, y como he creído en esta palabra, no va a haber nada que me haga dudar, ni tambalear, ni claudicar. Wow. Entonces cuando tú lees la palabra, tu fe aumenta. Y déjame explicarte, la fe no es una fuerza, no es una energía, aunque parezca algo parecido. Pero cuando tú piensas como Dios, tu fe crece. Porque la palabra dice, todo lo puedes en mí, yo te voy a fortalecer. La palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Oye, ¿tú lo crees? La palabra dice en Isaías 45:10, en el por ahí del 9 adelante al 10, yo estaré contigo todos los días. Esfuérzate y sé valiente, voy a estar contigo, lo dice Josué. La fe es creer en eso. Hay que pensar en fe. Lo segundo que Dios me dice para poder resistir es que la gente resistente aprende del éxito y aprende del fracaso. No todas las cosas siempre nos van a salir bien. Aunque te acabo de decir que todo va a obrar para bien, es otra cosa. Tiene un nombre y apellido. A lo mejor lo que te pasó ha sido malo, no te gustó, pero algo positivo se va a generar en tu vida y en la mía, porque la palabra dice que los pensamientos de Dios son buenos para ti y para mí, y que todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien. Entonces cuando yo creo en esa palabra, yo me afirmo en que cuando yo fracaso en algo, cuando algo me sale mal, ese no es mi destino. El éxito es mi destino, porque ¿cuál es el éxito que todos esperamos? Hay un éxito, hay gente que busca el éxito en el trabajo. Claro, eso es bueno, hay que sobresalir en nuestro trabajo, claro que sí. Pero el éxito que te espera a ti, me espera a mí, no es terrenal. El éxito que te espera y me espera a mí es la vida eterna. Es el rango más grande que tú y yo vamos a adquirir cuando nos vayamos de esta tierra. La gente pelea por rangos terrenales, pero el rango más poderoso es la vida eterna. Entonces, fracaso no es mi destino, el éxito es mi destino final, porque la palabra dice que todo lo que haga saldrá bien. Entonces, cuando tú y yo fracasamos en algo, significa que hay que aprender más. Necesitamos más sabiduría. A veces Dios deja saber los planes buenos que tiene para nosotros, pero a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y te lo voy a confirmar por la palabra. Pablo quería ir a Asia, y el Espíritu Santo le habló a Pablo. Estoy en Hechos capítulo 16, versículo 6 al 30. No te voy a leer todo eso, bueno, no vamos.
Pero Pablo quería ir a Asia. Era un buen deseo de Pablo. Pablo quería ir a predicar a Asia. Y el Espíritu Santo le dijo: no vas para Asia. Y se le apareció un ángel, dice la palabra, y le dijo que es a Bitinia. No vas a ir a Macedonia. ¿Cómo? ¿A Macedonia yo? No, si yo siento ir a Asia. Y mira qué tremendo es esto. Porque a veces pensamos que hemos fracasado en algo y Dios lo usa para bien. Pablo se sentía completamente frustrado porque quería ir para un lado y lo mandaron para otro. Oye, se recuerda otra historia parecida a la de Jonás. Pero dice la palabra que llegó a Macedonia, cumplió con lo que Dios le puso para hacer. Y dice que evangelizó a Europa. Y dice que evangelizando a Europa, el evangelio llegó a América. Cuando usted va a la historia, eso es historia bíblica, eso es historia del evangelio, ¿verdad? A nivel mundial y a nivel de Puerto Rico, que también tenemos nuestra historia de cómo llegó Pentecostés a Puerto Rico. Pero dice la palabra que una vez Pablo cumplió con el cometido de ir a América y predicar a Macedonia, el evangelio llegó a América. Y cuando llegó a América, llegó donde usted. Y llegó a mí. Si no hubiese sido por esa obediencia de Pablo, a lo mejor tú y yo no hubiésemos conocido de este evangelio. Yo no lo sé. Así que gracias a que Dios le dijo a Pablo: para allá no es. Tranquilo. Porque a veces el error es un cambio de dirección. Y Dios te va a llevar a un destino de bendición siempre. Aunque parezca que no. Amén. Número 3. La gente resistente tiene sentido del humor. Oye, Cari nos decía el jueves que había que reírse. Que había que reírse. ¿Usted se ríe? Se está riendo ahora detrás de la mascarilla, déjame. Porque que muchos creyentes hay amargados. Benny Hinn, es que yo me tropiezo con unas cosas que son tremendas. Benny Hinn escribió un libro, que ya terminé, que se llama Emociones que Matan. Y dice que a una mujer que tenía fibromialgia, fatiga crónica, alta presión, artritis, le recetó como tarea reírse 10 veces al día. Y dice la propia mujer que se fue sanando. Le dijo Proverbios capítulo 17:22, léete eso todos los días. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que comienza a reírse. Ahora espérate un momento, déjame explicarte algo. Para llegar a la risa, primero tienes que usar la sonrisa. Sonríete. ¿Estás sonriendo? Escúchame bien lo que te voy a decir, porque lo leí y lo busqué y es verdad. Se descubrió que la postura corporal influye sobre las emociones y sobre el cuerpo. Entonces, si tú pones cara de enojado, aunque no lo estés, eso influye en tus emociones y en tu cuerpo. Si te sonríes, aunque no te estés riendo de verdad, pero el cuerpo lo toma como que sí te estás riendo, entonces aunque no tengas ganas ni deseos de reírte, le estás mandando un mensaje a tu cuerpo para sanarte. Así que comienza desde hoy a sonreírte, porque la mascarilla nos ha robado hasta eso. Y en vez de quejarnos, hay gente que tiene una manera de reírse, que tú no te ríes ni del chiste, pero te ríes de las carcajadas de él. ¿Qué ha pasado? El chiste es bobo, pero como ese bolsillo hasta atrás, por poco se le salen hasta las mujeres y los cordales, riéndose a carcajadas, tú te ríes con el tío, cómo se ríe este. Y hay gente que empieza a hacer como unos sonidos raros y extraños. Y tú dices, ya chévere, ¿qué le pasó aquí? ¿Un cerdito o algo? Ríete, porque la palabra dice que el espíritu triste seca los huesos. Y el estar alegre nos ayuda a poder resistir.
Porque a pesar de que estemos pasando momentos difíciles, no podemos dejar jamás de perder nuestro gozo. No podemos perder nuestro gozo. Amén. Número 4. Tú vives y yo vivo con el propósito para provocar que otros resistan. El Salmo 126 dice: cuando el Señor nos saca de cautividad, seremos como los que sueñan. Si no sueñas, eres un cristiano cautivo. Pondrá alabanza en nuestra boca y risa en nuestro corazón, y dirán de las naciones: grandes cosas ha hecho Dios con esta gente. Sembramos con lágrimas y cosecharemos entre risas. Dios va a restaurar el gozo, y en la mitad de una tormenta su voz me acompañará. Lo que me está diciendo aquí Pablo, estaba en medio de una tormenta. Pablo vivió sin número de experiencias, pero te voy a trabajar esta. Pablo estaba en medio de una embarcación y Dios le había dicho: vas a ir a Roma y te vas a encontrar con el emperador allí y le vas a predicar mi palabra. Y aunque Pablo en el momento dado, en medio de aquella tormenta, él sintió que antes de que salieran, advertirle al comandante o al líder de la embarcación que no zarparan porque podía venir peligro y no era el tiempo para salir. Pero la gente siempre hace lo que le da la gana, tú los aconsejas, pero al final eso es lo que les da la gana. Esa es la realidad mía, todos estos años aconsejando. Y Pablo dice la palabra que zarparon, y en medio de la tormenta se desata una tormenta terrible. Yo me imagino a Pablo en medio de la barca diciéndole: pero es que esta gente es cabecidura. Si hubieran escuchado lo que yo les dije, esto no nos estaría pasando. Pero la palabra no me dice eso. Yo no puedo añadirle a la palabra porque yo soy puertorriqueña y me gustaría decirle: te lo dije. Usted nunca ha dicho eso cuando pasa algo con él. Te lo dije, que esto te iba a pasar, te lo dije. Que mucho nos gusta, aleluya. Yo siento algo. Dice que Dios le mandó un ángel para decirle lo que iba a pasar, lo próximo que voy a hacer. Mira, no tengas miedo. La gente está desorientada, la gente está como loca, corriendo de lado a lado, pero tú siempre vas a saber lo que te va a pasar, porque yo no voy a dejar de hablarte. No te vas a morir en la tormenta. ¡Wow! Ojalá no viniera un ángel a hablar así tú a tú, face to face, cuando uno está pasando una crisis. Qué bueno sería. Pero dice que la palabra, Dios le habló a Pablo. Le dijo: espérate quieto, yo te di una palabra. Y yo te dije a ti que tú ibas a presentarte frente al emperador, vas a hablar con él. Por tanto, no tienes nada que temer. Y Pablo dice la palabra que en medio de aquella tempestad terrible, yo creo que por mi causa, por lo que yo pueda estar pasando, puede provocar bendición a otro y puede provocar que otros también resistan. Porque si yo resistí, tú puedes resistir. Y yo lo conté aquí cuando fui el familiar de Reinaldo, de Cindy, que ella perdió a su esposo y después perdió a su hijo. Y yo estuve allí con ella, y cuando llegué donde ella, estoy entrando por la puerta de la funeraria, que no me gusta la funeraria. Bueno, sí, me gusta, ¿verdad? Bueno, cuando estoy entrando por la funeraria, Dios me dice: lo que viviste, lo vas a pasar ahora. Pásalo para adelante. Cuando ella expresó: nadie sabe lo que yo siento, yo dije: te equivocaste. Yo siento lo que tú sientes ahora. No, pero tú no sabes lo que es perder un hijo. No, estuve a punto de perderlo. Pero perdí a mi papá, perdí a mi suegro y perdí a un ser querido especial, mi esposito. Y ella como que se calmó, que era a grito vivo. Estaba gritando, pero a grito vivo. En una agonía que el que no lo vive no sabe. Y yo creo que mi condición, mi situación, mi prueba, tu batalla, va a ayudar a que otros sean resistentes. Entonces mira lo que dice Pablo, que Pablo es atrevido. Pablo dijo: oye, por mi causa, yo no lo llamo orgullo, pero sí es tremendito. Pablo es tremendo. Se para en medio de ellos. Espera, para. Yo estoy aquí, yo estoy en el barco, Dios me habló. Ese es puertorriqueño, yo, Dios me habló, quieto, tranquilo, no va a pasar nada mayor, aquí nadie va a morir. Ya Dios, el ángel de Jehová estuvo conmigo, me habló, me dijo que todo está bajo control, que me apareció el ángel de Dios, del cual yo soy el que sirvo y respeto. Ustedes no entienden, pero no importa. Dios ha dicho que ninguno de ustedes va a morir.
¿Y tú crees que a él le gustaba estar ahí? No. Lo importante no es que te crean, sino que tú creas lo que Dios te ha dicho. Y cuando hay una palabra que ya Dios ha decretado sobre tu vida, y hay promesas aquí en la palabra, son tuyas, son mías. Y aunque el enemigo confabule para tratar de desviar tu mentalidad que ya es, y tu voluntad que es de hierro, y trate de quitarte y arrebatarte esta verdad, tú le digas: te equivocaste, papá, te equivocaste. Porque en medio de mi adversidad voy a recibir bendición y voy a transmitir esa bendición a otros. Lo importante no es que te crean, es que tú le creas a Dios. Moisés le dijo al Señor: ¿cómo iré a Faraón? No me va a escuchar. Y Dios le dijo: no importa que no te escuche, lo importante es que tú me escuches a mí. Porque cuando tú estás en la tormenta, no importa la fe de los demás, importa tu fe. Y Pablo dijo: ni un cabello se les va a caer a ninguno de ustedes, porque yo estoy bendecido y mi bendición los va a alcanzar a ustedes. ¿Cuántos eran? 276 en el barco. De manera que mi bendición yo la transmito. La palabra dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa que Dios le dio a Abraham, pero tú y yo la declaramos nuestra. Por eso es que tú puedes decretar bendición hacia adelante, hacia el frente. No tan solo para ti, sino para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para los familiares, para todo aquel que, aunque a veces no le cree, tú y yo veamos la intervención de Dios con ellos. Aleluya. Por ti la gente podrá gobernar el barco, pero a nivel espiritual el que gobierna eres tú. Tú eres el que decide, porque tú has determinado resistir en medio de las circunstancias y mantenerte firme en lo que has creído. Así que no es fácil hablar lo que Pablo estaba hablando. Pablo decía: tranquilo, no se van a morir nadie. ¿Por qué? Porque Dios ha estado conmigo. Tranquilo, en medio de tu prueba vas a ser de bendición a otros para que puedan resistir. Hay gente que hoy en día está esperando que le hables de Cristo y está vivo porque esa gente está necesitando que tú le digas algo. No le digas que te vas a morir. No le digas que lo que te quedan son días de vida. No le digas que te vas a morir porque la prueba es fuerte. No, dile: yo tengo un Cristo que camina conmigo y en medio de mi crisis Dios me va a sostener. En medio de mi proceso Dios va a estar conmigo. Y qué bonito, con la boca es un mamey. Hay que vivirlo para saberlo. Dejemos de tanta quejadera y hablemos más de Cristo. Porque achaque, hay alguien que no tenga achaques aquí. Pero los jóvenes, ellos tienen el achaque de la vagancia, que eso es otra cosa. Pero todos aquí tenemos achaque. Usted no se levanta días que dice: ay, Dios mío, pero qué dolor es este, Padre. ¿Pero qué pasó aquí? Si yo ayer era y ahora hoy, uy, Jesús, ¿qué pasó aquí? Pero en medio de eso Dios me dice: no declares eso, no declares eso. Cada vez que alguien le venga con una palabra negativa, cada vez que alguien venga con... no se una al grupo. Salga del grupo y enséñenos a resistir. Espérate, apenas nosotros estamos comenzando a ver lo que estamos viendo. Nosotros no sabemos lo que pueda venir en estos meses. Pero en medio de eso, este mensaje es para usted, iglesia. Lamento los que no están. Porque ¿sabe qué? Dios habla antes de que las cosas pasen. Porque nos ama. Y hay gente que está esperando por nosotros. Así que resistir te hace ser un cambiador de atmósfera. Número 5. Te hace cambiar la atmósfera donde estás. Estaba la atmósfera caldeada, la gente estaba loca en el barco, la gente comenzó a gritar, pero Pablo se puso de pie y le dijo: ánimo. ¿Sabes lo que es decir ánimo? En medio de 14 días de no ver el sol ni la luna, en medio del mar. ¿Sabes lo que es decirle a la gente: ánimo, tranquilo, todo va a estar bien? Imagínate 14 días oscuros, sin ver nada, el barco moviéndose de lado a lado, por el otro lado sin comer, la gente gritando, algunos que se querían hasta lanzar, escapar, la gente decía: nos vamos a morir, y Pablo hablando y que con un ángel. Ese es como el que te viene a aconsejar o el que viene a darte palabras de consuelo y tú dices: este no sabe ni por lo que yo estoy pasando. Tiene que ser un cambiador de atmósfera.
para poder resistir. Yo le puse decretador de ambiente. Eso lingüísticamente no sé si está correcto, pero es decretador de ambiente. No dejes que el ambiente negativo en medio de la tormenta te contamine. Tú determinas la atmósfera que quieres que exista en medio de tu tormenta y mi tormenta. La palabra me dice: no moriré, no voy a caer, ni un pelo de mi cabeza se va a perder. Yo, dice Jehová, estoy contigo, largo camino te resta, levántate, cobra ánimo. Hay gente que te está esperando. Dios te colocó en un lugar para que cambies el ambiente, no para que te lleve la corriente. Te lo digo porque yo lo viví. Y en un momento dado me vi en la conversación diciendo: es verdad, eso es verdad, tienes razón, no sirve, no administra bien. Dice: espérate. Después cuando bajé la calle, wow, eso fue una bofetada en el espíritu. ¿Qué te pasa? Tú eres, digo, yo me hablo yo misma, no se habla mismo. Tú eres una líder espiritual. ¿Qué te pasa? Que tú estás hablando, apoyando lo que ellos están diciendo ahí. Me pasó a mí, no me imagino si te pasa a ti. Porque a veces la corriente nos quiere arrastrar. Dice que mira qué tremendo esto. Dice que el barco llegó a tierra firme y dice que había un hombre importante allí que tenía a su padre enfermo. Y dice que Pablo lo fue a ver. Le puso las manos y se sanó. Estuvo meses en aquella isla y por Pablo se convirtieron mucho, porque cuando tienes claro tu propósito, tu sueño, no hay tormenta que te pueda detener. Así que levántate en esta mañana, desata tu espíritu de gozo, sé libre de las tradiciones, cambia los errores en bendiciones y no te detengas por nada. Resiste, aguanta, porque Dios está contigo. Porque cuando tú dices que Dios está contigo, es que el Espíritu Santo está contigo. Y me gusta este versículo porque que mucho hemos predicado de ese versículo. Y hoy lo vi, ¿verdad? En estos días lo vi diferente. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Físicamente, la resistencia a una fuerza contraria requiere dos condiciones. Uno, soporte en la base de la columna y unas piernas muy fuertes. Espiritualmente es lo mismo. Para poder resistir al ataque del maligno, debemos ceñir nuestro entendimiento con el cinto de la verdad. Y también debemos tener piernas fuertes para caminar como Dios nos manda que caminemos. La palabra sometimiento o someterse significa alinearse bajo otro. Así que yo me someto a Dios, me alineo debajo de Él, me coloco debajo de Él, para que cuando pase la tempestad o pase el momento difícil, o cuando yo no entienda lo que me está pasando, venga la luz de su Espíritu Santo a decirme, a aclararme que cuando me someto a Él, que la sumisión debe ser voluntaria y consistente. Aleluya, no puede ser hoy sí, mañana no, yo me someto a ti todos los días de mi vida para que tú gobiernes mis pasos, para que tú gobiernes mi mente, para que tú gobiernes mis acciones, para que yo no haga nada de lo que me pueda lamentar en el futuro, porque yo quiero el éxito eternal. La sumisión debe ser voluntaria y consistente con el soberano. Quien se somete a Dios debe rendirse totalmente, lealtad, obedeciendo sus mandamientos y siguiendo la dirección soberana del que le enseña. Permíteme decirte algo. Esto me lo dio el Señor ayer. Si usted se niega al señorío de Jesucristo en su vida, si se niega a someterse y a hacer su voluntad, usted entonces se encuentra bajo el señorío de Satanás. Aunque no lo aceptes, aunque no lo quieras creer, aunque no te guste escucharlo, y menos que venga de mí, desde este altar, no existe campo ni terreno neutral. No hay matices. ¿Es blanco o es negro? ¿Es luz o es tinieblas? La Biblia dice que antes éramos tinieblas porque hacíamos la voluntad de Satanás.
Aunque muchos creíamos que hacíamos nuestra propia voluntad, era la voluntad de Satanás. Porque cuando no estaba Cristo en mi corazón, quien mandaba era Satanás. Y pienso que gracias a que Dios entró en mi corazón y en el tuyo, nos liberó de esa potestad de las tinieblas. Por eso es que rendirnos bajo el señorío del Señor y rendir nuestro corazón a Él no nos crea crisis, no nos crea caos, porque sabemos bajo quién nos estamos colocando. Y la palabra dice, que a lo mejor usted dice que estoy sacándolo de contexto y trato de no errar en eso. A mí me gusta vigilar eso bien, no sacar un contexto, dar un texto de su contexto. Pero la palabra dice que Él nos cubre como la gallina cubre a sus polluelos. Aleluya. Y yo creo que cuando Dios me dice, métete aquí debajo, no es solamente literal, o usted hace una imagen mental de cómo será eso y por qué Dios se compara, porque así es la cobertura de Dios con sus hijos. Cuando tú y yo nos sometemos a ese señorío, cuando tú y yo nos sometemos a esa voluntad preciosa de Dios, las cosas que aunque parezca que están mal, de alguna manera Dios las va a ordenar. Y esa debe ser nuestra fe. La palabra sometimiento significa alinearse bajo otro. Y quien se somete a Dios se rinde totalmente a Él. Y si no estamos en el señorío de la voluntad del Señor, estamos con Satanás. No hay de otra. Si tus pasos o los míos no son firmes en el camino de lo correcto, vamos a ser débiles y no vamos a poder resistir ni las tentaciones ni las pruebas. Todas las personas que caminan en pecado se vuelven débiles a las artimañas del diablo y permiten que tome ventaja sobre ellos. Te lo acabo de decir. Ejercitarnos en la verdad y la fe nos hace resistentes para que el enemigo pueda huir. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Hazle frente. Pero no termina ahí. Sométete a Dios. Porque Él es el que nos va a dar la capacidad para hacerle frente y huir, y que Él se vaya de nuestra vida. Porque a todos de alguna manera nos va a tocar a la puerta. Porque la palabra dice que es el reino de este mundo. Aleluya. El diablo acusa, calumnia, tienta, seduce, pero sus días están contados. Y su destrucción final, oye, su destrucción final es inevitable. Jesucristo lo ha derrotado y en medio de todo lo que estamos viviendo en este tiempo, nosotros debemos aprender a resistir los ataques y oponernos a todo ataque del infierno y vencerlo por medio de la fe. Y ante este tiempo debemos estar bien alertas, iglesias. Vigilemos nuestro tiempo de oración. Tengamos dominio propio, control de nuestras emociones. Y no ignoremos los planes, las maquinaciones del enemigo. La lucha es real, iglesia. Existe. Y tenemos que resistir hasta el final. ¿Usted sabe qué puede pasar si usted no resiste? Hay que aprender a resistir. Porque a lo mejor usted está hoy chirichija y está todo chévere, chilling, bien chévere, bien cool. Pero en cualquier momento el enemigo no quiere zarandear. La palabra dice que anda como león, y un león buscando qué comer. Pero si usted está cubierto bajo las alas y está sometido a la voluntad del Señor, aunque el enemigo lo rodee, aunque el enemigo nos asedie, que es darnos vuelta, hacernos cerco, no va a poder, porque nosotros amamos a Dios. Tenemos una voluntad de hierro, una voluntad firme. Aprendemos a reírnos a pesar de que hay cosas que nos duelen, pero aprendemos a disfrutar la vida, a gozar de la bendición que Dios nos ha dado de poder tener vida, a mantenernos en medio de cualquier adversidad, cambiar el ambiente donde estamos y cambiar la atmósfera para que la gente que esté a nuestro lado no sucumba, sino que salga a flote. No le tires
un bloque, tírale un flotador para que salga al otro lado. Porque el ambiente que nos rodea es hostil. El ambiente donde estamos, muchos trabajamos, es hostil. El ambiente se carga. Si usted no siente eso, pues a lo mejor que bueno, gloria a Dios, pero lo que sentimos cuando llegamos a un lugar y sabemos que hay algo que no está bien en ese lugar, que sentimos que hay una opresión en ese lugar, que hay una carga en ese lugar, que hay algo que no está bien por lo que nos dicen, por lo que estamos viendo, por lo que sentimos en nuestro espíritu. Usted no puede ser contribuyente a eso. Usted no puede ser uno más. Usted tiene que ser uno diferente. Y usted tiene que ser un cambiador de atmósfera. Con Cristo podemos mantenernos firmes a pesar de todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestra contra o en contra de los nuestros. Solamente en Cristo podremos resistir. La victoria en esta mañana está en creer en Jesús como Hijo de Dios. Poner toda la fe y la confianza en Él. Estar firmes en la fe. Estar firmes en Cristo, en su palabra para obedecerla y ponerla por obra. La fe nos podría sacar automáticamente de cualquier problema o de cualquier enfermedad, pero no a veces ocurre eso. A veces Dios me muestra y me enseña que algunas cosas deben ser soportadas, porque algo Dios va a gestar en nuestra vida. Yo creo que Dios puede sanar el cáncer ahora mismo, pero algo Dios quiere provocar. Amén. Que Dios puede sanar tu condición de salud, sí lo creo. Yo creo en un Dios que sana. Porque hay gente que ora y después que termina de orar, bueno, si Dios quiere, si la voluntad de Dios es eso. Nos amparamos en eso. Y yo no estoy diciendo que esté mal, somos humanos. Pero cuando usted y yo oramos, debemos orar creyendo que Dios lo está haciendo en ese momento. Aunque haya gente incrédula, aunque tú misma o mismo seas incrédulo, porque a veces Dios en medio del proceso no te va a sacar, no te va a decir, vente, estás llorando, vente, no llores más, vente, no sufras más, no, vente, yo te voy a resolver, que no tienes chavo, yo te voy a dar chavo, vente. Santa aleluya. Entonces nos gustaría esa parte como que te sientes tristemente, yo te voy a dar alegría. No, iglesia, hay procesos que nos va a tocar vivir, pero en medio del proceso tú y yo tenemos que dar testimonio de lo que hemos creído y aprender a resistir y a mantenernos firmes. ¿Cuánta gente no está hoy sirviéndole al Señor porque en medio de la crisis, en medio del caos, salió corriendo? Muchos. Porque no hubo voluntad firme, no hubo resistencia. Y es bueno hacer dieta, aleluya, y comer saludable. ¿Qué comer? Espinaca. El retinólogo le decía a mi mamá, ¿tú estás dispuesta a comer espinaca todos los días? No, pues te tienes que tomar esta pastilla. Y después yo le hablé, por cierto, bien guapo, por cierto. No tenía aro, pero nunca sabe. Bueno, y entonces, esos son cápsulas acá, aparte mías, esas son cápsulas mías. Entonces yo fui a preguntarle, ¿por qué comer espinaca? Me dice, porque la espinaca se ha comprobado que ayuda a evitar la degeneración macular. Oh my goodness, degeneración macular. Sí, porque después de los 60, después de los 40, 45 se va perdiendo visión. Pero si tú comes espinaca todos los días, hay una garantía, se ha comprobado que se evita la degeneración macular. Yo salí del consultorio con mi mamá, hay que comprar espinaca. Me dijo, espinaca nada, nena, ¿qué es eso de espinaca? Yo voy a comer espinaca nada. Ya eso. Yo me la podré comer mezcladita con ensaladita, pero todos los días. No, eso no. Ya, pues te tienes que tomar la pastillita. ¿Es bueno hacer dieta? Hay que comer saludable, pero hay que comer palabra. Porque podrás tener la salud perfecta. Podrás pesar 130, esa es mi meta, 140, aleluya. Y me ha costado lágrimas, llanto. Están las mismas, estamos las dos iguales. Entonces nos pesamos, una atadura. Pero no hay nada como tener el alma y el corazón sanos. Amén. Creyendo en lo que Dios ha depositado sobre tu vida. Dios te va a dar la capacidad para resistir. Porque Dios sabe hasta dónde podemos llegar.
Así que una de estos domingos veremos a Yolanda por aquí testificando lo que Dios hizo en medio de su proceso de cáncer. Porque si mal no recuerdo, y no voy a entrar en ese territorio porque ella les toca eso a ella, ella decía, no voy a poder. No voy a poder. Y yo decía, sí vas a poder. Mi mamá pudo, tú vas a poder. Y yo la ayudaba un poquito. Mi mamá es viejita, si me lo llamaba. Mi mamá cumplió 80 allá mismo. Y mi mamá pudo, tú puedes. Y cuando me llamaba con algo, a mami le dio eso. Sí, dale para adelante, eso se te va a quitar. Y en nombre de Jesús. Porque tú tienes que ser cambiador de atmósfera. Provocar que otros también resistan. Así que esta iglesia recibe esta palabra como la recibo yo. Yo no sé lo que el enemigo me puede enfrentar, lo que la naturaleza quiera hacer, los temblores que quieran pasar, que la tierra se estremezca. Dios ha dicho que nos va a cuidar. Dios ha dicho que va a estar con nosotros. Así que usted no sale histérico ni loco. Cuidado. Salga sin ropa, tanto Dios, es un mono, se me ha ido una cosa, se desespera y se va corriendo. Ay Jesús, Dios guárdalo. Aprendamos en esta mañana, iglesia, que hay que resistir. Y cuando Dios trae esta palabra, yo le preguntaba, ay, ¿por qué esta palabra? ¿Y por qué voy a hablar de resistencia si me gusta? El otro mensaje para el domingo que viene me gustaba más, este me gusta más, déjame predicar este y no este. Y yo, no es este. Porque Dios sabe lo que viene. Quiero que lo sepas. Y hay que aprender a resistir. Dios te ha dado la capacidad para resistir. Ponte de pie, iglesia.